Hemos vuelto. Vamos a ver si... Perfecto. Si me pueden escuchar, algo pasó en este momento con la conexión que me sacó de el live. Ay, gracias, Ana. ¿Me escuchan? Vamos a ver si en esta oportunidad sí logramos hacer la conexión. Andrés, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien. Es que acá la conexión ha estado de verdad. Bueno, creo que te lo había comentado. Cosas que pasan, cosas que pasan. Sí, esto es el hecho de estar en vivo, ¿cierto? Sí, es así, no te preocupes. Bueno, en principio, Andrés, agradecerte muchísimo. Vamos a dar tiempo también para que se sigan conectando. Me disculpo con las personas que estaban conectadas, pero nada, me sacó y no logré, bueno, continuar con la conversación. Así que, me disculpo, espero que, bueno, se puedan seguir uniendo. En principio, además, como te dije, agradecerte mucho que estés esta tarde con nosotros, que comencemos a comentar una temática que quizás para muchos es como obvia, otras estamos como un poco lejos de saber todo lo que esto significa, ¿no? Todo el tema de la huella digital. Pero en principio, además, lo primero es decir que eres psicólogo, ¿no? Eres además magíster en psicología. Eso da un poco de miedo porque uno no sabe qué te puedo decir y tú me termines psicoanalizando. No, basta con mirar sí, ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Es broma, es broma. No, que ahora basta con mirar las redes. De hecho, voy a contar un Eso poco es, ahora de cómo la interpretación de la personalidad ahora ya no pasa por una conversación, sino por Facebook, Instagram, Twitter, etc. sí, de hecho, esa era una de las cosas que íbamos a comentar, porque justo Ana Cecilia Flores, una gran aliada también de Eterna, era una de las cosas que me comentaba cuando yo le contaba esto, ¿no? Que íbamos a hablar este tema hoy, pero decía, psicólogo, magíster en psicología, también doctorando en ciencias sociales, eres además escritor de muchos artículos científicos en revistas especializadas en diversos países donde has tratado estas temáticas digitales que además hoy en día toman como muchísima más, no sé si sea la palabra importancia o sea la palabra, bueno, porque es que el hecho de que tú y yo estamos ahorita hablando tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Claro, Bienvenido y muchísimas gracias, Andrés, de verdad que sí, para hablar de muchísimas esto de la gracias. huella digital. Muchas gracias a ti, al equipo de Eterna Virtus. Estoy pues nada, muy entusiasmado de poder estar acá conversando sobre este tema y a las personas que se han conectado y que se irán conectando, un saludo también especial para ellos. Seguro que sí. Gracias. Además, la gente de Empresa Responsable desde la República Dominicana. Ah, Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que quería preguntarte cuando hablamos de temas de huella digital, quizá para muchas personas la huella digital está solo asociada a, ¿no? A las huellas que tenemos, esas 10 huellas que en algún momento ponemos para identificarnos cuando estamos pequeños y tenemos la primera identificación nacional. Pero cuando hablamos de huellas digitales en este momento estamos hablando de qué, Andrés. bien, pues fíjate que no está tan distante el concepto detrás del término. Cuando Uh -huh, hablamos de la huella digital, pues era justamente una forma de identificación única que las personas tenemos, uh ¿cierto? -huh, Que estaba pues, en la yema o que está en la yema de nuestros dedos y que sí, podías, nos digamos, servir identifica, para ver quién exacto. es. Ajá. Y detrás de eso un montón de datos. Pero ahora hablamos de digital, ahora en términos digitales, digitales, de las tecnologías digitales. ¿Qué Ok, es? Todo el rastro que nosotros dejamos cuando usamos tecnologías digitales. No solamente redes sociales ni Google, sino, por uh -huh, ejemplo, tener simplemente el celular en el bolsillo ya deja un rastro de nosotros en Internet.
Eso es la huella digital. Digamos que si lo vemos por el reverso, es código, son Ujú, ceros y unos. Pero si lo vemos, digamos, como eh, por el frente, por el anverso, nos damos ujú, cuenta que tiene que ver mucho con cosas como la experiencia del usuario o tiene que ver con cosas como, por ejemplo, los objetos que compramos y que nos interesan o con temas como, por ejemplo, incluso qué tipo de información política tenemos ujú. acceso que luego determina nuestras decisiones. Entonces, como para responder de manera simple, la huella digital es todo el rastro que las personas dejamos en Internet, producto del uso de cualquier tecnología digital. Eso quiere decir que todo lo que yo haga, o bueno, no solamente yo, todos los que nos están escuchando y todas las personas, como tú dices, que tengan apenas un teléfono inteligente o un teléfono móvil, hay una cantidad de data que te caracteriza, que tiene, o sea, de cierta forma hace una especie de perfil, como los perfiles de las redes sociales, y que además también, investigando un poco esto, porque tengo que decir que tuve que estudiar, ¿ok? Para poder hacer esto, está toda esta temática de los algoritmos, que es esto que tú estás, creo que comentando, ¿no? O sea, todas esas nomenclatura, o nomenclatura no, mejor dicho, esas combinaciones numéricas que hacen que además exista una especie de inteligencia artificial que, por ejemplo, hace que en mi Facebook aparezcan cosas que a mí me gustan, Exactamente. Es decir, con toda esa data sin se pueden buscarla, ¿no? crear perfiles. Con toda esa data se pueden crear perfiles y a partir, digamos, como de esta creación de perfiles, pasan cosas, cosas que a algunas personas nos preocupan más que a otras Ujú. y cosas que a unas organizaciones le interesan más que a otras. Me Como por explico. ejemplo, Por ejemplo, temas relacionados con la privacidad, ¿cierto? ujú, Que antes de la era de Internet era como una cosa casi obvia y que no parecía preocuparnos demasiado porque la presumíamos. ¿Dónde estaba, por ejemplo, la vida privada? La vida privada estaba restringida al hogar. Entonces uno sabía que tenía pues una vida pública, que estaba, digamos, al principio, antes de la aparición de estos medios digitales, digamos, como en la plaza pública, y ujú. ahí en estos sitios la gente se informaba, conversaba, pero llegaba a casa y eso ya hacía parte como de la vida privada. Eso Claro, estaba, cerrabas la digamos, puerta y ya, ya era como otra vida. Pero ahora sí, sí. entramos y salimos con los dispositivos celulares y muchas personas están preocupadas ahora por su privacidad, por qué pasa con sus datos. Eso es una cosa. Ujú. Otra cosa es, por ejemplo, el anonimato, que en Internet es tan potente que cada vez es más difícil de conseguir. Uno no quiere que todo lo que hace sea visible o no necesariamente quiere que eso pase. Sin embargo, ahora es muy difícil mantener el anonimato para cierto tipo de cosas. Incluso para cosas que se presumían que tenían mucho anonimato y mucha privacidad, como por ejemplo las criptomonedas, ¿sí? O tener una cuenta privada en alguna red social. Claro, pero, o tener una cuenta privada en una red social tampoco es ahora posible, pero con las Ujú, criptomonedas pasa algo. Pasa ujú, que yo tengo una cartera, ujú. esa cartera de criptomonedas tiene un número que si yo te envío, digamos, como cripto a ti, tú no sabes quién soy yo, sin embargo está amarrado a una dirección IP. Y a través de la Ujú. dirección IP, cuando yo hago una transacción, se podría saber perfectamente quién soy yo. Entonces, hay personas que trabajan en este rubro, en este gremio, que están tratando de encontrar soluciones para eso. Entonces, para el anonimato, para la privacidad, pero sobre todo para cuidar nuestros datos y nuestras decisiones. ¿Qué se hace con la huella digital? Se nos venden productos y servicios a través de Internet. Yo busco hoy un vuelo, yo qué sé, a Caracas, desde Ujú. Medellín, y Sí, mañana en mi Facebook me saldrán ya promociones para viajar o claro. descuentos en hoteles. Y todo eso es gracias a la huella digital. Claro, Eh, y en muchos casos además uno lo asocia como, wow, qué, o sea, qué bueno que me estén enviando esto porque casualmente estaba pensando en eso y realmente es toda una combinación de cosas que evidentemente están asociadas a tus intereses, a tus búsquedas, a esas cosas que quizás hiciste en algún momento. A mí me ha pasado personalmente. No sé, he buscado música que me encanta por diferentes cosas
y en redes sociales, incluso semanas después me aparecen recomendaciones de ese grupo o de ese estilo de música que hasta incluso me lo recuerda, ¿no? Claro, A veces da un poco de miedo eso. sí, es Por- aterrador. Del lado del usuario es como cómodo, es como una sí, como customización. chévere, sí, Internet del lado del usuario es como Internet me entiende, Internet me conoce, sí. sabe qué me gusta y no me va a presentar lo que no me gusta. Pero del lado, digamos, como de la ciudadanía, es problemático. No digo que necesariamente sea peligroso, puede ser, pero sí es al menos un problema. Y es, digamos, el hecho de que puedan rastrear incluso los lugares en los que tú has estado visitando, porque Ujú. vamos a partes con nuestro celular. Acá Con en nuestro móvil. Colombia, en particular en Medellín, ha habido una serie de críticas muy serias de parte de organizaciones que se encargan de velar por la privacidad de los datos en Internet, Ujú, hacia aplicaciones que en Colombia se han utilizado, en Medellín, por ejemplo, cuando empezó este asunto de la pandemia por el COVID-19. Entonces, ujú. la alcaldía de Medellín desarrolló una aplicación, ¿sí? Medellín me cuida, para Ok. estar en contacto con los ciudadanos, prevenirlos del COVID, saber quiénes eran Ujú. casos positivos de COVID, etcétera. Sí. Pero resulta que una serie de organizaciones se manifestaron en contra de esa aplicación porque decían no están cuidando los datos de los ciudadanos y además están pidiendo datos que son innecesarios. Ujú, ¿Para qué? Entonces algunos decían, ah, bueno, tal vez para perfilar. Otros ujú. decían, tal vez para venderle esos datos a organizaciones para que luego nos vendan cosas, tal vez Cosas. para darle seguimiento a los ciudadanos. Entonces, si te fijas, la huella digital es, digamos, es tan rica para el usuario de Internet, porque Internet le conoce como tan problemática para el ciudadano que tampoco quiere estar todo el tiempo vigilado. Claro, y esa es una de las cosas que te digo que da un poco de miedo, porque lo comentábamos cuando pensábamos en este live, y era precisamente que yo te decía particularmente, quizás una de las cosas que preocupa, uno es lo que estás comentando, el tema de la privacidad, de la exposición, incluso de la exposición de, bueno, de tu familia, de tus seres queridos, porque normalmente tú en redes pues compartes información quizás de los lugares donde estás, las vacaciones, eh, no sé, el plato que estás comiendo. Además es una cosa como muy común que la gente le tome foto a la comida o el lugar donde está. Y eso definitivamente es preocupante. Eh, ¿Qué tanto nos afecta? Ya hablabas más o menos bueno, de cómo nos puede afectar en este tema, pero ¿cómo nos puede afectar a futuro? O sea, ¿a qué nos podemos enfrentar cuando estamos, bueno, haciendo, además de las redes sociales, parte de nuestra vida por muchas horas al día? Claro, nos puede afectar a futuro en muchos sentidos. Un sentido es, si corremos con la mala suerte de caer en estados totalitarios, en los que el Estado quiere saber todo sobre sus ciudadanos, Ujú. podría saber literalmente todo. Eso es una afectación grave, porque realmente lo que podría pasar es que se restrinjan asuntos relacionados con las libertades individuales. Sí, una Hay vulneración de otros los derechos humanos. Exactamente. Ujú, Hay otros aspectos en los que nos puede afectar de manera grave que tiene que ver ya no digamos en nuestra relación con el Estado, sino en la relación entre las personas. Porque hasta ahora ujú. yo he hablado, digamos, como de las corporaciones que ofrecen servicios y productos, pero eso también puede generar una afectación entre los individuos. Todo este asunto de la huella digital. Me Ujú, explico. Jennifer Goldbeck es una científica de ujú, datos, cuenta la historia de una chica que adolescente le llega un paquete a su casa vía Amazon. El ujú, paquete era una serie de souvenirs y una libreta de Target, esta ujú. empresa pues que vende Sí, pues de como objetos supermercados y cosas. Ajá. exactamente de cosas para bebés. Ujú, ¿Quién recibe el paquete? Es un adolescente. Lo recibe su papá ujú. y iba dirigido a ella. A ella. Llega esta libretica con cosas para bebés cuando ella en casa no había dicho que estaba embarazada. Pues de una forma muy particular. No fue que ella se fue al supermercado a ver cunas y biberones, no. Ella fue
a la farmacia a comprar vitaminas, unas vitaminas que le mandan en un cierto periodo de gestación a las mujeres cuando están en embarazo. Ujú. Ella compró esas vitaminas, probablemente con una tarjeta de crédito, dio su ID o lo que fuera, y esos datos fueron cruzados entre la farmacia y Target, y luego Target dice, Y le tal enviaron vez una oferta. exactamente, tal vez este usuario está en embarazo, y le enviaron a su casa, sin que hubiese dicho en su casa que estaba embarazada, Claro, ofertas de cunas, biberones, ropa de bebé y y ahí demás. está todo el tema de lo que discutíamos de la privacidad, ¿no? Hasta qué Exactamente. punto entonces esos datos que yo estoy haciendo, incluso por una transacción como mercantil, ¿no? Puede, bueno, colocar este ejemplo de esta circunstancia. Y ahí también te quería preguntar, ¿qué entonces está ocurriendo con las empresas que se han dedicado que dedican a vender estas datas? O sea, es decir, son empresas que hacen estas big data de todos nosotros alrededor del mundo y pues comienza como a seleccionar o a sectorizar, no sé cómo usa el término, para venderle a otras empresas que venden productos, servicios o lo que sea, para que entonces se adapte a tus requerimientos o posibles necesidades. Claro, acá viene entonces un cuestionamiento por la ética. Es decir, ¿los datos son de las personas o los datos son de las empresas como las redes sociales y demás? ¿Sí? Por ejemplo, y si con los datos se puede hacer cualquier cosa. Estas empresas que recopilan estos datos y que se las venden a auspiciantes, Ujú, por supuesto que insisten en que cuidan los datos de las personas, diciendo que no es, por ejemplo, exactamente los datos de Andrés Marín con su dirección. Sin ujú, embargo, sí lo son, ¿cierto? Como que ujú. puede que no lo pongan, pero sí lo son. Pero no solamente mi dirección y mi teléfono, sino que además, como decía ahora, la ubicación, mis gustos, mis intereses, con quién interactúo, qué tipo de música consumo, videos, etcétera, y recopilan toda esta serie de datos. Y todos estos datos pues son ofertados como si fuéramos perfiles. Tenemos el caso de Cambridge Analytica, que fue Ujú. tan resonado, lo cuento brevemente para las personas que no estén familiarizadas con el caso de Cambridge Analytica, y es el siguiente. Cambridge Analytica dice que tuvo incidencia en la elección de presidente de los Estados Unidos de hace 4 años, Ujú, porque recogió un montón de datos de Facebook que luego convirtió en campaña política, en propaganda. ujú, Eh, lo que hicieron fue aunarse con psicólogos, como ujú. yo, ¿cierto? Con psicólogos que comenzaron a través de una teoría que se llama la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad a Ujú. perfilar personas. Y en ese perfilamiento, pues le ofrecían, según el perfil psicológico, una cierta cara de Donald Trump, es decir, una cierta faceta de propaganda política que dicen ellos incidió en la decisión de los estadounidenses para votar. Entonces, Incluso pongo el ejemplo. recuerdo, Ajá, perdón que te interrumpa, pero recuerdo no que te hubo un preocupes. caso hasta con un filtro que había no recuerdo si era acá en Instagram o en otra de las plataformas, que era precisamente la gráfica de las características físicas del, en ese momento, candidato presidencial Donald Trump. Y hubo mucha crítica en relación a decir que realmente era un mensaje que inducía a que los votantes pues pudieran tomarlo como elección final de voto. Claro, y ahora imagínate eso sumado al hecho de que hay psicólogos trabajando en perfilar la personalidad y conocer, digamos, tus intereses, Exactamente, sí. tus miedos, tus motivaciones, y a partir de eso venderte propaganda o algún otro tipo de objeto. Entonces, vuelvo a la pregunta para decirte que, claro, hay una pregunta por la ética que tiene que ver con a quién pertenecen los datos, para qué se usan y si eso favorece o no favorece procesos, por ejemplo, democráticos o incluso procesos relacionados con la salud física. Eh, hay movimientos antivacunas, ¿cierto? Ujú, Que, ujú. digamos, como que difunden su discurso a través de Internet y hay personas que están convencidas de eso. Hay terraplanistas en el siglo XXI, ¿cierto? Que también utilizan Internet para difundir, digamos, como su idea acerca de la forma del planeta. Hay personas que no creen en el COVID. Entonces, eso puede ser utilizado tanto como para
favorecer procesos de salud o procesos democráticos como para erosionarlos. Y yo creo que ahí hay una pregunta, digamos, por la ética muy grande, sobre todo en estas empresas que recogen estos datos y luego los venden. Y los Claro, mira, venden. y muy caros, muy caros. Una de las preguntas es Betty Escalona, saludos Betty, nos dice que si existe algún movimiento que para que Google, Samsung, Apple regulen la privacidad de datos. Pues yo creo que esto ha comenzado a surgir. El año pasado conocemos pues como esta citación que el Senado de los Estados Unidos hizo a Mark Zuckerberg Ujú. preguntándole justamente por este asunto de Sí, la ¿cómo hacía privacidad. con los datos? Ajá. Ujú. Hay organizaciones, por supuesto, por ejemplo, Internet Society es una organización internacional que se está encargando de trabajar por cómo hacer para que se velen y se cuiden los datos de las personas que usan Internet. Por supuesto que también hay personas que utilizan sus conocimientos en informática como por ejemplo, para que su dirección IP quede oculta o que de Ujú. tajo usan Ujú. redes sociales digitales, ¿cierto? Ujú. Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, como para que, como para no reproducir esta frase que es tan famosa. Suena mucho, pero bueno, a mí me gusta repetirla y es, Facebook no te cobra, Instagram no nos está cobrando por usar eso y hacer este live. Eh, Ujú. en un mundo capitalista sospechosamente gratis, ¿cierto? Es decir, algo Sí, gratis es muy sí, sospechoso. sí. Entonces, la Ujú. frase es esta: si algo es gratis es porque tú eres el producto. Sin duda alguna. Entonces, justamente, Ok, entonces hay, adiós. o sea, decimos esto y ya nos vamos. Nos vamos. Pero justamente eso es, hay movimientos, organizaciones que están generando, digamos, como conciencia entre las personas y movimientos para el cuidado de los datos efectivos en políticas públicas o en leyes Ujú. que no tienen todavía la efectividad que deseamos y que difícilmente la tengan porque a las personas no se les obliga a tener Instagram. A las Ujú. personas se nos obliga a hacer un live. A las personas Ujú. no se nos obliga a tener una cuenta en Twitter. Queremos hacerlo. Ujú. Deseamos hacerlo. Y la explicación de esto ya es más bien filosófica que científica. Y Ajá. es la siguiente, y es lo que ha hecho, digamos, como las tecnologías digitales en la actualidad, no es solamente conquistar los territorios que habitamos, como pasaba hace 500 años con los españoles o los europeos y las En los Américas, procesos de conquista, claro. sino que ahora lo que se conquista es el deseo. Fíjense en esto, este ejemplo me encanta, y es, si tu gobierno en Venezuela o mi gobierno en Colombia o el gobierno de las personas que están conectadas hoy acá nos dice mañana, vamos a ponerles un chip en la muñeca porque es que el gobierno necesita saber todo acerca de usted. ¿Con quién se junta? ¿A dónde va? ¿Qué consume? ¿Cuánto dinero gasta y en qué se lo gasta? Pues yo creo que mañana mismo salimos a la calle y armamos una revolución, porque no queremos que se nos imponga. Pero cuando se Totalmente. conquista el deseo, nadie arma la revolución, porque todos queremos hacerlo. Entonces, cuando digo que la explicación es filosófica, es en este sentido. Nadie está obligado a usar redes sociales digitales. Sin embargo, cuando no las usamos, nos sentimos excluidos. Entonces, como no queremos sentirnos excluidos, porque el sentimiento de exclusión es un sentimiento al cual los seres humanos le sentimos mucho rechazo. Pensemos nada más cuando hay un grupo de compañeros del trabajo, un grupo de viejos conocidos o de amigos y nos sacan, ¿cierto? Cuando no somos seleccionados en un empleo al que queremos estar, ¿cierto? Ese sentimiento es muy desagradable para los seres humanos. Totalmente. Sobre todo porque necesitamos constantemente ser parte de algo y que ese algo además nos reconozca, ¿no? Entonces, ahora bien, esto dice, puedes hacerlo, solo necesitas una cuenta de Gmail. Entonces, todos podemos estar incluidos, pero el precio que pagamos es realmente alto. Entonces, nadie nos obliga, ningún gobierno, porque a nadie le gusta que se le obligue, pero tienen tan conquistado nuestro deseo que queremos hacerlo independientemente de los costos, independientemente del costo por nuestra privacidad, independientemente del costo por nuestros datos.
e independientemente del costo que pagamos por las decisiones que tomamos cuando usamos estas tecnologías. Y ahí volvemos además al tema ético, ¿no? Al tema de saber, bueno, hasta qué punto puedo yo ser parte de esto, hasta qué punto ciertamente quiero seguir siendo, bueno, generando quizás información o lo que sea que podamos hacer. Quizás en este momento nosotros estamos utilizando las redes para educar, para formar, para hablar de temas que son además tan relevantes en este momento, pero creo que van a tener además relevancia por mucho más tiempo, porque el tema de la digitalización o de esta teoría de que vivimos en una aldea global, ¿no? Donde todos estamos interconectados, es muy difícil que lo podamos modificar en tan poco tiempo, ¿no? Hablabas del tema de los gobiernos, y me parece interesante porque evidentemente bueno, yo que estoy enfocada en la ciencia política, siempre, por ejemplo, hoy las temáticas de los gobiernos abiertos, que son estos gobiernos que bueno, o quieren utilizar la tecnología como parte de su pues, construcción de perfiles para, por ejemplo, hacer eficientes políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, como tú dices, es realmente poderoso porque de cierta forma puedes, no sé, medir algo como los pacientes de tensión alta en un lugar específico de Medellín y eso me va a permitir saber cómo voy a diseñar para esa población. Pero hay cosas Ujú. que nos aterran muchísimo y creo que lo comentábamos hace un rato, todo lo que tiene que ver con lo que compartimos, que en muchos casos lo hacemos con la mejor intención, porque no tenemos más nada que, bueno, que compartir lo que estoy haciendo, pero también exponemos mucho, como te comentaba, a nuestro entorno, ¿no? Y allí también hay factores que son súper importantes. Ustedes estuvieron esta semana bueno, perdón, tienen unas actividades previas, después pronto me las vas a contar, que tienen que ver con el tema de los niños, el tema del Ujú. uso de redes sociales, de teléfonos móviles, pero también el tema de los videojuegos. Yo o sea, no me voy a perder esa actividad porque, bueno, el tema de los videojuegos para mí particularmente ha sido muy, muy especial, pero también temáticas como el bullying, ¿no? Temáticas como el grooming también, que está asociado al tema del el acoso sexual infantil y todo lo que significa crear una, una persona digital, pero mejor dicho, una figura digital que puede cometer este tipo de delitos. Ajá. Cómo está América Latina en esto y cómo lo han hecho, o sea, cómo lo han entendido ustedes desde Psicorredes? Bien, fíjate que vos hablabas de la aldea global y ahora digamos como que las distancias en las prácticas digitales entre un país latinoamericano y un país de Europa occidental no son muy diferentes. Uh Antes de -huh, las tecnologías digitales sí podíamos decir que había muchas diferencias en muchas cosas, todavía las hay, pero en términos de uso de redes sociales y demás es como una cosa muy similar. Un uh -huh, joven adolescente de Medellín como un joven adolescente de Madrid, al uh menos en -huh. términos de luz. Tienen Instagram, tienen TikTok, tienen Snapchat, etcétera. Hay un funcionamiento. Bien, entonces, podemos decir que en términos mundiales pasan todas estas cosas que tú mencionas, el grooming, la ciberdependencia, el El ciberacoso, etcétera. ciberacoso. Uh -huh, Pero en América Latina estamos muy atrás en investigación al respecto. uh Es -huh. decir, en comprender cómo sucede, por qué sucede y cómo se puede prevenir. Evitar Eh, o prevenir, exactamente. Y no estamos solamente, digamos, atrás en la investigación apuntando a la prevención, sino además en una serie, digamos, como de generación de espacios, que es lo que en Uh Psicorredes buscamos hacer, para que las -huh, personas piensen cómo nos relacionamos a través de tecnologías digitales. uh -huh. Porque si te fijas en esto, muchos de los chicos que, por ejemplo, generan ciberacoso, no se sienten mal, acosan a otros y no se sienten mal. De hecho, hay una investigación, a mí me encanta esa. Midieron la culpa en chicos que acosaban Uh y -huh. luego midieron su empatía. La culpa era baja, no se sentían mal, culpable, remordimiento, no, pero la empatía era alta. Entonces, los investigadores se preguntaron cómo personas con alta empatía Pueden tenían tener, claro. culpa y hacer Uh ciberacoso. Pues resulta, Maroska, que faltaba un detalle en la comunicación entre personas. -huh. Faltaba el feedback del gesto facial. Las El personas body cuando... language. Ajá. Exactamente. Y cuando las personas
nos comunicamos, podemos leer en el rostro del otro si está interesado, si se siente triste, si le incomodó lo que dije o si por el contrario hay una cierta comunicación o atracción o lo que sea. Cuando estos chicos hacían ciberacoso, pues no tenían el feedback del gesto facial y por lo tanto no se sentían culpables, decían, ah, era un juego, era una broma, lo hice sin querer. Entonces, entender estas cosas no es solamente entender cómo poner una foto en Instagram. Entender Ujú. estas cosas es entender la situación social, la comunicación por vía de medios digitales. Y acá la huella digital es muy importante, porque una de las cosas que promueve el ciberacoso es justamente la huella digital. Una foto que alguien le mandó a otra persona y que quedó registrada. Por ejemplo, hay mucho ciberacoso, sobre todo Ujú. sextorsión Ajá. entre compañeros sexuales y románticos. Entonces Que el practican intercambio sexting, de fotografías, claro, exactamente, practican sexting y luego la relación pues se erosiona, se termina, como bueno, pues pasa muy a claro, menudo, casi siempre, y luego uno decide vengarse. ¿Sí? O una persona no quiere que se termine y le extorsiona a la otra que si no sigue con él o no le envía dinero o más imágenes sexuales publicará en internet. Pero todos estos problemas los tenemos justamente por este nuevo fenómeno que se llama la huella digital, pero sobre todo por no entender cómo funcionan las tecnologías digitales. ahora, me parece súper interesante, pero además una de las cosas que más me llama la atención es que creo que sin duda alguna el tema de la pandemia, sobre todo este tema del aislamiento, ¿no? Por las mismas políticas de prevención, han hecho que, como dije, no solamente utilicemos mucho más las redes sociales, sino que estemos mucho más tiempo expuestos a las redes, compartiendo cosas en las redes. E incluso muchísima gente ha tenido que reinventarse a nivel económico para, desde las redes porque, bueno, evidentemente las condiciones son distintas en este momento, ¿no? Eh, ¿Cómo crece la huella digital? O sea, hacemos todos los días que esa huella sea mucho más profunda, mucho más grande, así como la que pensamos que estamos dejando en el planeta a nivel medioambiental, por ejemplo. Sí, y no se va a detener. Oh, Eh, tú decías algo y yo lo quiero complementar. Mira, podemos imaginarnos hoy un mundo sin el telégrafo. Podemos ujú. imaginarnos hoy un mundo sin el teléfono fijo que teníamos en casa. Sí, el de cable. Exactamente, podemos imaginarnos un mundo sin la locomotora, pero no habrá un mundo sin Internet. Eso te lo aseguro. Es decir, las tecnologías que antes teníamos y de las cuales disponíamos, muchas de esas tecnologías ya no se usan, Ujú. ya no hacen falta, han sido Están en los reemplazadas. museos. Están en los museos, es cierto, son piezas de museo, pero no habrá un mundo en el futuro sin Internet. Estoy seguro de eso. Es decir, es una tecnología que no se va a terminar. Y la razón por la cual yo digo esto es la siguiente. Y es que cuando pensamos en Internet y los problemas que trae Internet, pensamos como en Facebook. Ah, como, a mí no me gusta usar Facebook, dicen algunas O no personas. uso Twitter porque es como aburrido. Es Exactamente. para los boomers. Exactamente. Oh, Twitter es para los Sí, boomers y Facebook también. sí, 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 sí. ¿Cierto? Ahora solo, de hecho ya Instagram está pasando a ser de los boomers. Y ahora solo es Exacto. TikTok, ¿no? TikTok. Sí, Ajá, porque si ya TikTok. estás en Instagram, estás viejo. Pero me decía, no, yo no tengo redes sociales. Y yo pensaba, no importa. ¿Sí? ¿Por qué no importa? Porque ahora estamos transitando hacia el Internet de las cosas. Eso te iba a Eh, preguntar. La gente que quizás no tiene redes sociales dice, bueno, pero yo a mí eso no me afecta porque como yo no comparto mi vida en redes, ¿no está está, dejando huella o está dejando alguna? está dejando huella por el solo hecho de tener un dispositivo celular, por el solo hecho de tener un correo Una en cuenta Gmail, bancaria. por el solo hecho de tener una cuenta bancaria y comprarse un par de aretas a través de una pasarela de pago. Hay huella digital, eso Ujú. está amarrado a tu cédula, a tus datos personales, a tu número celular, al email del dispositivo que estás usando, etcétera. Y te decía lo del Internet de las cosas porque la cosa se va a grabar. Es decir, se va a grabar en términos de que va a ser cada vez más grande. Y es que Ujú. ahora que vamos a tener, ya de hecho lo tenemos, pero no es una tecnología de acceso tan democratizada como por ejemplo ya lo son los celulares. Ujú. Pero vamos a tener
neveras conectadas a Internet que hagan el mercado por nosotros. De hecho, las hay. Vamos Ujú. a tener lavadoras conectadas a Internet. Nuestros televisores ya están conectados a Internet. ¿Sí? Sí. Y todos esos servicios a los cuales nosotros tenemos acceso están conectados a nuestros datos. De hecho, bueno, hace poco estuve leyendo sobre una empresa que está convirtiendo las bombillas de luz de nuestros hogares en Ujú, servicios y no en objetos. Cuando a ti se te daña una bombilla, tú vas y compras otra. La ujú. bombilla te pertenece. Pero en el futuro, en las casas inteligentes, bueno, un futuro cercano, de hecho, en las casas Ajá. inteligentes va a estar conectada al servicio de Internet. Entonces tú tendrás luz mientras pagas el servicio, pero no los servicios públicos, sino la bombilla en sí misma. Si la bombilla se avería, tú la reemplazas, pero Ujú. tú vas a pagar una tasa fija por ese servicio. Como la tarifa que pagamos por internet o que podemos Exacta- pagar por... Exactamente igual. Entonces ahora imagínate que tú no vas a generar datos, una huella digital solamente por el consumo de Internet en Facebook, sino que vas a generar una huella digital que está amarrada a tus datos por la nevera, por la lavadora, por las bombillas Claro, de luz. además ahí vas a tener estadísticas como cuánta luz estás gastando, o en qué lugares vas a prender más, o sea, has prendido más luz el mes pasado que el anterior, o cosas que, claro, como repetí en muchos casos a quienes nos dedicamos a temas de política pública son útiles, porque bueno, nos ayudan a diseñar de mejor manera y a que las políticas sean más efectivas, pero repito que realmente no hay manera de que puedas tener ciertamente privacidad o que, por ejemplo, una de las preguntas que te dejaban, y voy a aprovechar de decirte de una vez precisamente, de Ana Cecilia Flores, arquitecto, que además está aliada con el tema de la accesibilidad universal, y comentábamos un poco de, bueno, es cierto que ahora hasta para buscar trabajo te pueden buscar por tu huella digital, y tu huella digital incluso puede ser mucho más importante que tu currículum. Es Exactamente. decir, Hay una, las fotos que compartes, ¿no? Lo comentábamos, decía, hasta el proceso de una visa o de cualquier otra cosa puede pasar porque se considera la huella digital que estás dejando. hay una empresa colombiana que ahora está haciendo eso con inteligencia artificial. Ok. Una entrevista que le hacían al líder de esta empresa decía, los psicólogos de las empresas, los psicólogos que hacen selección se van a terminar. Es decir, ese trabajo es un trabajo caduco, decía este empresario, desde su Ajá, visión de empresario. ajá. Yo creo que va a ser cierto, o al menos se va a reducir mucho. ¿Por qué? Porque ahora lo que van a ver son inteligencias artificiales que analicen tu huella digital y entiendan si tú eres la persona para ese cargo, en función Mm. de haces o expresas que haces en Internet. No te estoy hablando de ciencia ficción, te estoy diciendo una cosa que ahora se hace, ¿cierto? Exacto, que Como, mientras lo estamos hablando, como eso está ocurriendo. exactamente. Inteligencias artificiales seleccionando personas para cargos en ciertos empleos. Y ya no un psicólogo que te aplica una prueba, que tú vas con un lapicito, lo llenas, luego te hace una entrevista, te pregunta por tu papá, por tu mamá, por qué dejaste tu anterior trabajo, etcétera. No, porque todo esto lo hace una inteligencia artificial de una manera más ágil y te aseguro que mucho más Eficiente. efectiva y eficiente. Exactamente. Y me cuentas esto y lo primero que pienso es, si ciertamente Internet va a ser una... Yo también creo que no vamos a dejar de utilizar Internet. La misma dinámica nos ha hecho incluso más dependientes de las plataformas múltiples que hay. Eh, pero mi pregunta va a decir, ciertamente Internet y esta inteligencia artificial puede sustituir al hombre en trabajos, por ejemplo. Bueno, ya eso está Ya ocurriendo, pero quiero decir, a futuro creo que será, ¿crees que la inteligencia artificial ciertamente va a acabar con el hombre, por ejemplo, en trabajos? Ya sabemos que no eh, tenemos que estar físicamente, porque el teletrabajo nos ha traído este tema de, bueno, de estar conectados, más no en los mismos espacios, y lo hemos solucionado, pero si a futuro la inteligencia artificial va a ser realmente quien tenga más plazas de trabajo que nosotros mismos. sí, hay un análisis que hacen de cuáles son los empleos que no van a Sí, ser lo he visto. reemplazados por las inteligencias artificiales.
Bueno, yo creo que son los nosotros que... nos salvamos un poquito, nos vamos a salvar. Puede ser, sí, justamente, que son las profesiones relacionadas directamente con ciencias sociales, por ejemplo, pero que tienen que ver con contacto directo con personas Ujú, y, y profesiones relacionadas con el cuidado, como por ejemplo la enfermería, ¿cierto? Que no es ujú, solamente ujú, el cuidado físico, sino además este factor, digamos, relacional tan importante en la recuperación de las personas que tienen, ujú. digamos, ciertas enfermedades o están, por O ejemplo, dependencia. hospitalizados durante un largo tiempo. Ujú, El análisis que hacen es que estas profesiones en las que hay mucho afecto de por medio para que se puedan llevar a cabo, por ejemplo, lo que hace un psicoterapeuta, ¿sí? ujú. Eh, van a ser muy difíciles de reemplazar por inteligencias artificiales porque aquello que hacen depende exclusivamente del vínculo que se construye. Pero Ujú. otros tipos de, digamos, como de trabajos bastante más operativos o que toman más tiempo, que requieren de más volumen de datos, ya está, como le hemos dicho, siendo bastante reemplazados, incluso dentro de las mismas profesiones de las ciencias sociales y De las humanas. ciencias, las famosas ciencias blandas, ¿no? Que nos colocan Exactamente. esos adjetivos. Eh, Otra de las cosas es saber, en el entorno también de la ética, ¿qué están haciendo las empresas realmente? No solamente hablo de las grandes empresas, como las empresas que se dedican a temas tecnológicos, eh, ¿están tomando conciencia en relación a eso? O sea, quiero decir, ¿están diseñando políticas corporativas dentro de sus marcos éticos o de códigos éticos que estén tomando en cuenta esta protección de sus usuarios? Te lo comento porque recientemente estuve viendo el documental de Social Dilemma, lo comentamos también estos días, y te decía, es increíble porque realmente para mí, desde la perspectiva ética, es realmente una gran reflexión a lo que está ocurriendo con lo que consideramos bueno o malo dentro de estas plataformas, ¿no? Sobre todo a quienes están diseñando para ellas. Claro, yo creo que lo están haciendo, pero estamos un poco rezagados con lo que deberíamos de hacer. Digamos como que hay leyes que obligan. Por ejemplo, en Ujú, mi país tenemos la ley del cuidado de datos, ¿cierto? Y la ley de habeas data. ujú, Y todas las organizaciones están obligadas a cuidar o al menos a informar o al menos a advertir qué va a pasar con los datos de las personas. Sin ujú, embargo, hay un montón de cosas que pasan en el día a día dentro de las organizaciones en las que esos datos no se cuidan necesariamente. Ni los datos de los empleados, ni los datos de uso privativo de las empresas. Entonces creo que si estamos algo rezagados en la construcción de políticas organizacionales y en las ujú. corporaciones, grandes, medianas empresas, para poder entender por qué es importante cuidar, digamos, como de los datos. ¿Por qué, por ejemplo, como le pasó a una conocida mía, que pidió un domicilio por Rappi, Ujú. eh, porque no debería estar luego el chico, el domiciliario que le lleva el domicilio, a escribirle por el WhatsApp a ella diciéndole que si le molesta que le escriba, que le pareció muy bonito? ¿Sí? Eh, Esta persona que está vinculada a esta empresa tiene los datos de sus Todos sus usuarios datos, claro. y la dirección porque ha llevado el Ubicación, domicilio, claro. Ajá. de WhatsApp, se siente habilitado para escribir y puede ser que en un acto, digamos, como de una torpe valentía de seducción, hay detrás de esa torpe valentía realmente quizá desconocimiento de por qué es importante cuidar los datos de los clientes. O tal Ujú. vez no hay entrenamiento suficiente de parte de la empresa cuando vincula a estas personas de por qué no se deberían utilizar los datos de los clientes para otros fines. ¿Sí? Claro, porque Esa, además no vas a hablar de la persona, estás hablando de la marca, en muchos casos, ¿no? exactamente. Estás hablando de la empresa y la falta, que quizás la falta de capacitación que hubo para que esto no ocurriera. Además, de cierta forma, también es la vulneración de mi privacidad como usuario a que esto me ocurra. Exactamente, entonces creo que nuestras organizaciones están, digamos, como todavía cada vez más interesadas, pero creo que falta mucho, no solo en las empresas, diría yo, sino como en nuestros grupos sociales, comprender en general por qué es importante cuidar lo que hacemos en Internet. ¿Cómo Y por, cuidarnos, Andrés? bueno, ¿Cómo hay cuidarnos? varias cosas. La primera cosa es esto que estamos haciendo hoy acá.
¿cierto? Esta invitación de Terna Virtus, de conversar sobre esto para que las personas interesadas ahora mismo o después puedan ver esta charla. Eso es lo primero. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se llama información y educación. Primero. Segundo, humanizar la relación que tenemos con la tecnología y humanizar la relación que tenemos con otras personas a través de tecnologías digitales. ¿A qué me refiero con esto? Humanizar la relación con la tecnología es saber que, que los aparatos que usamos no son simples instrumentos que utilizamos. Tenemos la sensación de que solo los usamos porque están como en nuestras manos, Ujú, pero en realidad son extensiones de lo que somos. Es decir, lo que ujú. yo soy también se despliega en este mundo digital. Si logramos humanizar la tecnología, podremos extender lo humano hacia eso que llamamos tecnologías digitales. Pero si además de eso logramos humanizar la relación que tenemos con el otro, que cuando chateamos comprendemos, por ejemplo, que hay cosas que simplemente no deberíamos de decir por el chat. Tal vez lo que amerita es una llamada telefónica porque es un Ujú. tema delicado, hay datos sensibles, o si es bastante más importante, tal vez lo que amerita es un café. Ahora es muy difícil Mm. encontrarse para tomarse un café, Pero lo hemos pero logrado, ¿verdad, Andrés? sí, sí, se ha Lo hemos logrado logrado. incluso virtual, ¿cierto? Amigos que se Sí. juntan a tomarse cervezas, amigos que celebran cumpleaños, que eso es justamente Sí. humanizar este dispositivo y no simplemente un mensaje. Entender cómo funciona la comunicación es otra forma de cuidarnos. Otra forma de cuidarnos es conocer cuáles son los canales de denuncia de situaciones que vulneran nuestra integridad. Hoy me escribía una colega por el Facebook diciéndome que tenía una situación de un menor de edad que estaba sufriendo ciberacoso, que dónde podía denunciar. Claro, ella me conoce, me puede preguntar, pero esta información debería estar visible para todos. Por ejemplo, en Sobre mi país todo. tenemos un Ujú. canal virtual de la policía donde se denuncia cualquier tipo de delito digital y muchas personas no conocen eso. O tenemos teprotejo.org para denunciar situaciones en las que se vulneran los derechos de los menores de edad, como por Ujú. ejemplo por vía del sexting no consentido o por vía, por ejemplo, del ciberacoso. Es la tercera forma de cuidarnos es conocer los canales de denuncia. Y una última forma de cuidarnos es no usar el celular siempre, no descargar cualquier aplicación porque esté de moda, no descargar cualquier aplicación que no esté verificada de que tiene, digamos, como el cuidado suficiente de los datos y saber, por ejemplo, que si yo me meto a la configuración de mi celular, puedo desactivar los datos a los que tenga acceso en las aplicaciones que he descargado. Yo, por ejemplo, lo hago, ¿sí? A menos que esté utilizando la aplicación, determinado número de aplicaciones, no lo digo con Google Maps, ni lo digo Ujú. con porque sería pues realmente muy cansón y poco eficiente, pero con otras aplicaciones que solamente tengan acceso a mi ubicación si yo lo autorizo en el momento en que yo estoy usando la aplicación. Eso lo podemos hacer. Podemos hacer en la configuración de nuestros celulares, pero no lo sabemos. Y eso te No iba a sabemos, por comentar, porque ejemplo, no hay mucha gente que no quisiera hacerlo y no tiene idea de cómo poderlo hacer. exactamente, pero para eso también está YouTube, ¿cierto? Es decir, como que toda esa Sí. información basta con estar en YouTube y hacerlo, o no sabemos que por descargar Gmail, nuestro celular está vinculado a Google Maps y es probable que esté activa nuestra cronología. Es decir, que te indica no Se sincronice. solamente en qué momento te moviste por la ciudad, sino incluso en qué tipo de vehículo te moviste. Yo lo tenía activado, lo desactivé cuando vi que decía de qué sitio a qué sitio me moví en automóvil, de qué sitio a qué sitio me moví en metro y de qué sitio a qué sitio me moví en bicicleta. Entonces, no saber eso, pero entonces, ¿cómo sabe el celular que me moví en bicicleta? Claro, hay Ajá. un montón de datos que cruza, por ejemplo, la velocidad y la ruta que una persona toma. Es fácil saber si va en auto, si va caminando o si va en Claro, bicicleta. el Y esto tiempo lo que sabe. toma, la velocidad que tiene. Exactamente. ¿Dónde se detiene? Porque hay Ujú. cruces de calles o Ah, semáforos. exactamente, exactamente. Bien. Entonces, la quinta forma de cuidarnos es conociendo que,
Hay maneras técnicas de desactivar esas aplicaciones y hay aplicaciones que definitivamente no deberíamos descargar porque por más divertidas que parezca, por más que yo me quiera ver como sería mujer, Ok, ¿cierto? ok, Que es que eso es súper una común, eso es muy aplicación muy común. famosa, O ¿cierto? cómo me voy a Como, ver de vieja. exactamente, o cómo sería siendo un bebé, por más divertido que eso me parezca, tal vez no sea lo más seguro para mí y mis datos, que yo la descargue y la utilice. Entonces yo creo que esas son 5 formas de cuidarnos. Que me parecen maravillosas. Además, bueno, tengo que decirlo, voy a comprometer desde ahora, estas 5 formas van a estar en una gráfica compartida por todos nosotros, porque me parece además súper oportuna. Y también todo, como te comentaba, todo lo que tiene que ver con comenzarnos también a proteger, ¿no? Es evidente que no vamos a dejar de usar las redes sociales, no vamos a dejar de usar Internet, pero sí tener mucha más conciencia de cómo lo estamos haciendo, de generar estos espacios para seguir educando y seguir construyendo bueno, en hacer estos espacios mucho mejores, ¿no? Otra de las cosas que también me llamó la atención y por eso te decía, ustedes además desde Psicorredes hacen un trabajo de formación, o sea, se han dedicado a educar con no solamente el uso de las redes sociales, sino también todo lo que tiene que ver con cómo hacerlo de la mejor manera posible, además con una descripción que me gustó mucho cuando me colocaste, me decía algo así como educando, me colocaste una palabra, ahora se me fue por querértela decir, pero realmente me Educación para el pareció, bienestar. ¿cómo? Como educación para el bienestar digital. Exactamente, fue así como, exacto, educamos para el bienestar digital. Y eso me pareció maravilloso, porque además también tiene mucho de ética. Cuando trabajamos, esquemas éticos están enfocados en generar mejores sistemas, hacerlos más transparentes, hacerlos, pero sobre todo que tengan bienestar, ¿no? Del bien común. Eso me pareció Ajá. genial. ¿Y qué tal ha estado eso en Psicorredes? Bien, nosotros, digamos como que el trabajo, casi todos los esfuerzos los enfocamos hacia allá. Es decir, no es nuestra pretensión porque también hay discursos de ese tipo. A nosotros no nos Ujú. gusta. ¿De cuál tipo? Del tipo de tecnófobos. Sí. Entonces, no usemos el celular, no hagamos, no abramos cuentas en redes sociales. Esto Ujú. acabó con lo malo. Hemos escuchado eso, ¿cierto? Como nosotros decimos, no, no, Sí, no, no, que no. ya no nos podemos ver o no tenemos contacto. Bueno, a mí me ha afectado un poco, tengo que decirlo, porque Claro, ¿no? pero Es también tenemos diferente. lo contrario. Todo lo contrario, es decir, mira esto, personas como vos y como yo que en la vida nos íbamos a cruzar en una calle o en un espacio físico, podemos hacerlo a través de Internet, en 2 países distintos, Ujú. gracias a eso. Entonces, por supuesto que nos alejamos de la mirada tecnófoba, del uso de la tecnología, tenemos más bien una mirada crítica, vamos a usarla informado y no vamos a comprar cualquier cosa, ni vamos a decir que todo es bueno, pero vamos a sacarle el mayor provecho posible. Entonces, sobre todo con los padres y las madres que están muy preocupados por temas, sobre todo como por ejemplo, ¿debería o no tener mi hijo redes sociales? ¿O Yo a qué veo que edad mi debería tenerla? ¿O cuánto tiempo, tiempo debería exacto, estar en la pantalla, ¿no? que esas son Los preguntas que videojuegos. tienen los papás, exactamente, que ahora están usando mucho Among Us, y Ajá. los padres no saben qué es eso y están un poco preocupados por eso. Entonces, Ujú, ese tipo de preguntas son las que nosotros hemos intentado responder sin atemorizar. Más ujú. bien como sí, también poner límites, por supuesto, también, pero sin un discurso del terror, porque eso también permite otros despliegues que nos parecen muy interesantes. Y dentro de esa dinámica que están haciendo, que repito, nosotros llegamos a tener este contacto, como bien lo narras, precisamente por internet, precisamente porque toda la información que ustedes compartían, no solamente me gustaba mucho, sino que me sentí identificada. O sea, yo decía, ciertamente esto hay que hacerlo porque se necesita para eso, ¿no? Sí me escuchas, porque acabo de tener acá un... Eh, Me interesa mucho saber cómo está Latinoamérica en el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el ciberacoso.
todo lo que tiene que ver también con esta protección de datos, pero además sí existen empresas que se están dedicando desde nuestra región a hacer este tipo de servicios, ¿no? A protegernos un poco más. Sí, ¿Estamos avanzando en eso o no estamos tanto? avanzando. En Colombia, por supuesto que estamos nosotros y hay otras organizaciones. Por ejemplo, está Red Papás, que trabaja entre otros temas, como por ejemplo asuntos relacionados con la alimentación, el cuidado de la alimentación, Ujú, que estas cereales tengan etiquetas, ujú, ujú, pero también trabaja en temas digitales. Tenemos el Ministerio de las TIC en mi país, que tiene una patica que se llama TIC Confío, que se encarga también, digamos, ujú, como en estos temas. En Argentina tenemos a Paro Digital, tenemos a chicos.net. En los ujú. Estados Unidos está Common Sense Media, que tiene sus productos, sus servicios, su información tanto en inglés como en En español. castellano. También está Psicología de lo Virtual en Argentina, es un grupo de psicólogas que ha trabajado sobre todo mucho sobre grooming. Y yo tendría que señalar que en España, que por supuesto no es América Latina, pero bueno, la relación es idiomática, Es ¿cierto? Hispanoamérica. Exactamente, tienen a pantallas amigas, es decir, sí hay, sí hay organizaciones cada vez más. Nosotros, digamos, somos psicólogos y desde ese campo trabajamos, pero también hay abogados, ¿cierto? Politólogos trabajando en estos temas, hay comunicadores trabajando en estos temas y también sabes que mucho en contacto estas relaciones con estas organizaciones, porque justamente pues Internet lo permite. Lo estamos haciendo y estamos avanzando. Yo creo que en América Latina vamos por buen camino. Bueno, ojalá sea así. Yo creo que son preocupaciones que además no solamente se limitan a América Latina. La pregunta de América Latina es porque evidentemente nosotros estamos en esta región y formamos parte de ella, pero evidentemente son problemáticas globales. Y yo creo que por eso es que tienen tanta relevancia y tanto impacto en muchísimas cosas, porque como bien lo comentabas más temprano en la conversación, esto no es algo que nos está ocurriendo solamente a nosotros, esto le está ocurriendo al planeta entero y le viene Ajá. ocurriendo hace mucho tiempo y que ahora quizás también con todo el tema de la pandemia, que también es un tema absolutamente global, pues nos sentimos como con la misma problemática al mismo tiempo todos. ¿Ok? Y eso me parece súper interesante. Otra de las cosas que quería preguntar, eh, bueno, porque repito que ha sido como, ¿no? Como muchas cosas interesantes es, ¿se puede medir cuán ética es una empresa en temas de protección de datos? Por Pues yo ejemplo, o diría, sea, ¿existen algunos tipos, algunas metodologías que pueden estar en ello? eh, yo diría que se puede, aunque no tengo información sobre si hay o no hay metodologías para medir cuán ética en protección de datos es una empresa. Lo que sí sé es que sí se pueden llevar a cabo acciones cuando eso no ocurre. Es Mm, decir, uno podría establecer literalmente unas denuncias o establecer literalmente unas tutelas o establecer unos derechos de petición unos para que protocolos. las puedan poner en mi poder digamos, como todos mis datos o tengan cuidado de mis datos si de pronto no lo están teniendo. Pero experiencias directas de medición de la ética no conozco, pero creo que es un ejercicio muy interesante que se debería de hacer. O al Creo menos que si no vamos a vamos estar a una medir, sorpresa por eso. está muy bien. Creo que sí. Porque no se puede, digamos, como medir, al menos sí generar acciones para que esta relación, digamos, entre las personas en las organizaciones se haga éticamente. Claro, claro, claro Sí que es un sí. llamado que yo creo que tenemos que hacer todos. Andrés, ya el tiempo se nos va a acabar. De antemano agradecerte nuevamente que hayas tenido la amabilidad de brindarnos este espacio. Me encanta, sé que lo vamos a seguir haciendo. Estoy segura que vamos a seguir teniendo Queremos. nuevos y buenos planes, sorpresas que vamos a compartir. Andrés y yo tenemos una apuesta, señores, con el Caracas, perdón, con el Venezuela-Colombia mañana. Así que también les iremos contando y con toda la gente de Psicorredes. Los colombianos esperamos ganar el Adivinen partido. cómo vamos. Adivinen cómo vamos. Pero de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Estamos corriendo, estamos a 20 segundos, pero bueno, nada, agradecerte, Andrés. Y bueno, tienes 20 segundos para despedirte.
Maroska, muchas gracias por la invitación, por la conversación, a las personas que se conectaron y escucharon esta charla, pues bienvenidas a Psicorredes también para seguir pensando estos temas y educándonos para Síganlo el porque bien. son